Hola familia Cochitomare, bienvenidos a una nueva entrega. Yo soy Rubén. Yo soy Takaesu. Yo soy Darte. ¡Comencemos! ¡Vamos, vaya! Ok, a ver muchachos, hoy toca un tema que creo que a todos nos gusta, que es la tecnología. A mí me encanta La tecnología, pero me encanta la tecnología. viéndola a través de los años, ¿no? De nuestros primeros contactos con la tecnología de niños, ¿no? Atrás para adelante. Claro, cronológicamente. Ahí está. No. ¿Cuál ha sido tu primer contacto con tecnología? Que tú has dicho, esta vaina es otra cosita. ¿Pero a qué le llamas tecnología? Ya, ¿Juegos mira, de video? Te doy un ejemplo. Sí. Yo tenía, 8 años y mi tío llevó un Atari a la casa. Atari sí he tenido. No, mames, 6. ¿Sí? Y llevó la gallinita que cruzaba la ranita, Pac-Man. Ya, eso es tecnología para mí. O sea, y yo dije, mañana no es televisión a blanco y negro, es otra cosita, pues, ¿no? Y eso fue mi primer contacto con tecnología. Jugaba con joystick, Claro. un control negro con un botón. Un botón No. nomás tenía. Yo he jugado uno que se conectaba en el televisor, que era así una ruedita. Entonces hacías esta vaina. Ah, tú tenías Y se plata. movía. Tú tenías plata de juego de ping-pong. No, pero ese es más antiguo que el Atari. Ese es más antiguo que el pero Atari. eso pues tenías que tener plata para tener esa vaina. Una ruedita. O sea, era así un Y control. con dos botones. tenía Un solo billete. botón. Un solo botón. Era un solo botón y una ruedita. Entonces. Ese era el Pong. Se iba así como. Sí, o sea, como una especie de puntito. Y la base Que tenía que meter el gol. Claro, como un. ¿Y eso de quién era? ¿Tuyo? No, eso lo teníamos en la casa, pero Y no. había un ¿De ingeniero. quién era? Porque eso ahorita es billete, ¿ah? No, Eso esa ahorita ahí lo cuesta plata. botaron a la basura. Eso debería estar en un museo. Bueno, pero lo también mismo, ¿no? el el Atari. Pucha, jugar con Game Boy, me imagino que debe haber sido un. Claro, es en los Game 90, Boy, ¿no? En los 90. Comenzando el 90, ver un Game Boy que le podías sacar el cassette y ponerle. Bueno, había el Tetris y el Dr. Mario nomás, ¿no? Y esto es, ¿no? Y no había luz, no tenía luz. Claro, tenías que. Tenías que meterle la lupa con la... Claro, es un accesorio que posteriormente salió, la ¿no? linternita, pues, ¿no? Claro. Y podía jugar Mario Bros. En esa época. Tenía Mario. Bueno, jueguitos, Tetris. ¿no? Que Tetris era un buen juego, ¿no? Pero jugar Mario Bros. en esa pantallita así, en ese color, era lo máximo. Ya, pero Era el por ejemplo, personaje eso... 38 bits. Estamos yendo por el tema de videojuegos. pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, vamos al tema de música. Música. ¿Cuál ha sido tu primera que tú hayas visto? Este es avance tecnológico. CD. CD, ¿no? Los CDs. Cassette. Los cassettes también, ¿no? Los cassettes. Porque poder grabar tu voz o grabar las canciones de la radio ya. Yo creo que nosotros hemos grabado en cassette esperando a que La música. el comentarista no cae la hable canción. Claro. y no te cague la canción, pues, ¿no? Claro. Porque en la madrugada normalmente. A veces se le da. ¿Por qué dicen la hora? Había una que era música para grabar. Que no hablaba, de madrugada. el disco que te no hablaba ponía para las nada. canciones y era música para grabar. Pero también qué música te ponía, pues, ¿no? O sea. No, pues lo que estaba de moda en el No, pero en la momento, pues, madrugada no había música de moda. Te ponían música lenta, música antigua. Que yo me acuerdo. Normal. No, había de todo. había de todo, ¿sí? Sí. Ah, no. Bueno, la cosa es que ponía rec, play, Claro. los dos botones Tu de play con rec al mismo tiempo. Ay, y vale. Shh. Que nadie podía hablar cuando ponía rec. ¿Ah, sí? No, solamente del audio que se ¿Ah, sí? escuchaba en la radio. Sí. Sí, solamente grabar lo de la radio. Es que mi radio tenía micro. Bueno. tecnología. Que hablamos de música, Pasamos por la música, la ¿no? música, los Yo me videojuegos. acuerdo los equipos de sonido de 3 bandejas de CDs, que después salieron hasta de 5. ¿Ah, sí? que era como mini componente. Eso le decían mini los componentes, CDs ¿no? se intercambiaban Claro. y en la época era... Puta, qué buenazo, un golazo. pues. Tenía acoplado dos parlantes que tú lo podías desenganchar para ponerlo ya donde más. En Claro. tu sala. Claro. Que técnicamente esos parlantes son mejores que los que están ahorita, que son Bluetooth y la puta madre. No, esos parlantes eran buenos. Por la potencia, los O sea, watts. bueno, si eran de marca, pues, ¿no? O sea, los Aiwa, los Pioneer, Sony, qué sé yo. Esas marcas que existían de la época, porque ahora creo que ya ni venden ese tipo de productos. No, es más, tú vas al Lojaro Ajá. y tú ves esos parlantes de los anticuchos, los antiguos. La Hard Rock es y una tienda de reciclaje. están caros, ¿ah? ¿Ah, sí?
Sí, o sea, el parcito con el equipo te puede costar 7 lucas, 10.000 yenes, ¿no? Ah, no, pero caro no es, ¿no? O sea, Pero para un producto del noventero es caro, pues. O sea, que supuestamente es obsoleto, pues. Y tiene ese valor por la calidad de sonido, pues. ¿Fidelidad de sonido se le dice? Sí. ¿Fidelidad? Pero, ¿tuvieron mini disc también? ¿Se Yo acuerdan? sí, ¿Se acuerdan Yo del tenía mini disc? mi- En Japón yo usé mini, pero en Perú Solamente tuvo éxito creo que en Japón. En el resto del mundo ese formato que no hubo, pues. O sea, no fue no tan... vendió porque era muy caro y qué sé yo. Y justo ver, también coincidió que ya podías tener archivo MP3. Claro, y que me acuerdo que los minidiscs, había minidiscs que tú no podías reescribirlos. Había De una sola. Claro, de una lo sola. grababas y ya. Y ya, sí, había. Sí, había Que eran más baratos. Claro, eran más baratos. Yo creo que sí podías Y te regrabarlos. venían setos de 10, creo. Pero ya no podías regrabarlos. Había unos que eran rewrite, Rewrite, claro, y había unos que no eran rewrite. Ah, sí, creo que sí puede ser. Claro. Como los CD, pues, ¿no? También Claro. hay uno, el Princo, eso que no se puede. Claro, que no se puede volver Una a vez grabar pusiste encima. la data, ya se queda. Y existen los rewrite. Claro, por ejemplo, dos quemadas. Dos quemadas. No sé en qué año fue, pero la época que tenías tu compu y salió para bajar canciones, películas. Era Napster. el Napster, Claro. el Ares. Yo usé bastante el Ares. No, pero era mucho virus venía. Ah, bueno, pues, pero era la... Pero era el nuevo el sistema, riesgo, pues. pues, ¿no? Que tenías que tener al bajarte los temas del momento, pues, ¿no? Pero esos sistemas peer-to-peer después se prohibieron aquí, ¿no? Los peer-to-peer. Claro, porque es piratería, pues. No, ¿cómo puedes bajar música sin pagar por nada? Pero es que en realidad Infringiendo. eran archivos que, o sea, se grababan pedazos. Para de que no lo diferentes- detecte. Claro, de diferentes computadoras y entraban así encriptadas por pedazos en tu computadora, ¿no? Y así como entraba a tu computadora, tú también compartías los archivos y tú no lo sabías. Por pedacitos. Ahí está, tu primer celular. No, el primer celular no me... O sea... ¿Pero cuál ha sido, pues? ¿Cuál ha mi sido? primer celular era el Que te acuerdes. No, el T300 creo que se llamaba, sin más no me ¿No es un recuerdo. Terminator? ¿No? Claro, era un... El Era un ladrillo. Sí, volvía a cero líquido. Era un celular así grandazo que parecía un ladrillo y tenía un triángulo de batería así grandazo. Ah, tú eras pituco. O sea, tú has tenido celular Ah, antes de que los Perú, celulares sean Perú. populares. Claro. No, en Perú. Tú has tenido el grande. Claro, el grande. ¿A qué edad, huevón? ¿Qué será? A los 18, por ahí. Lo malo es que no tenía a quién llamar, ¿no? Porque como era el único que tenía. Y llámame No, tú sí. porque el que llama paga. No, en ese tiempo era así, pero llámame tú porque... No, después ese celular lo cambié por una empresa en Perú que se llamaba TIM. Y me compré un celular más pequeñito. Pero de eso era marca- caro. No, O sea, claro. pero lo pagabas tú, tu papá, ¿quién, huevón? No, me lo compré porque existían tiendas que te vendían así productos. Ya tú Y ya otra sabes. cosa. cosita. ¿Y tú qué gadget, qué aparato te has comprado? A mí el que ¿Qué- me impresionó, o sea, que ¿Qué yo te dije, dejó? a la mierda, o sea, mi primer iPhone, pues, ¿no? Claro, el iPhone. es el iPhone. que me... O sea, a ver, siempre he tenido, o sea, avances tecnológicos de musiquita, de computadoras, jueguitos y todo eso, pero el que sí me voló la cabeza, que yo dije, a la mierda, un iPhone. Un iPhone. Por la pantalla táctil. Pero ¿cuál tuviste No, tú? y también, o ¿Cuál sea, pero tuviste el tú? iPhone ya con las aplicaciones más que nada actuales, ¿no? Claro. O sea, Google Maps y todo ese tipo de cosas. Pero ¿no? yo tuve el iPhone, no el 3GS, yo tuve el iPhone normal. El primerito. Porque salió, me acuerdo, el iPhone que era el 1, o sea, el que no tenía número, y era solamente iPhone solo. Después salió el iPhone 3GS, 3GS. ¿no? Que se vendía a ser el 2. Claro, Segunda vendría a ser generación, segunda pues. generación, pero se llamaba 3GS, ¿no? Tú tuviste ese, No, yo tuve el anterior. el anterior. El que tú tenías que bajarte el YouTube para poder ver, ¿no? Estamos hablando de un chico que tiene... Pero antes del iPhone parecía un iPhone, pero era solamente para juegos y poner algún que otro video. El iTouch. iPod. ¿El iPod? No, el iPod No, es de era música. música. Había uno con pantalla pantalla Yo creo que táctil. era el iTouch. Que era un iPhone sin llamadas y... Claro, pero yo tenía de eso, ¿no? ¿Dónde estará ese? Yo me acuerdo que antes de que salga, o sea, antes de que la gente comience a comprar iPhones, acá la Sony había sacado un smartphone que era muy lento, que era de la Sony Ericsson. Y tenía la pantalla táctil, Ya. pero no podías ver YouTube, por ejemplo.
tomaba fotos y esas cosas. No, es que La todo pantalla lo que era el Sony Ericsson, todo era más llevado a lo que era música. Claro. Porque la Sony está más enfocado en... Pero era un smartphone, no tenía botones, o sea, tenía botones. Pero era muy no tenía precario, botones. pues, o sea, era muy Claro. limitado, pues. ¿no? O sea, tú Era un querías ver YouTube, no podías, por ejemplo, no había la aplicación de YouTube para ese tipo de Android. que existía en la época. Android. Porque sí era o sea, el sistema operativo era Android, pero no era el mismo Android que conocemos ahorita, que tiene mejores aplicaciones y puedes hacer multitasking, ¿no? No, pero ya ese es un salto de... No, pero o sea, si tú usaste ese y te pasaste al iPhone, el iPhone lo veías, pero ¡wow! ¿Qué es esto? Weón? Te volaba la cabeza porque era un celular tan rápido, podías ver videos en vivo y en directo como si estuvieses en una computadora de mano. Era una cosa, pero la mierda. Que de verdad tú decías, qué buen celular. Bueno. Claro, pero el iPhone fue el cambio generacional del celular, del zapito a una pantalla. Pero yo me acuerdo antes había un aparato que estaba en el cinturón que te mandaba mensaje. Creo que era Viper. Llama a tal persona. Claro, tú tenías que llamar a la central, ¿no? El número de abonado tal, ¿qué mensaje? Que me llame o... No, Ya pero vas a- después salió, o sea, el mismo Viper tenía, porque yo tenía Viper, Sí. cuando estaba chibolo. Tú que no has tenido. Privilegiado, eres privilegiado. Entonces- Este productor nos está tirando sus privilegios en la cara, weón. Pero mira, Yo no tenía. Pero mira, yo tenía mi teléfono en de el- fijo en el con mismo rosquita, tú weón. podías mandar, o sea, por un solo precio mensual, podías mandar hasta 100 caracteres. O sea, podías escribir un mensaje desde el mismo Viper hacia un Como un celular. Twitter original, o sea, precario. Muy precario, porque hasta Ya. 100 caracteres, ¿no? Pues esos dos frases ya está... No, puedes ponerle, por ejemplo, ¿qué chucha quieres? Y se lo mandas, ¿no? Y, claro. Y después la persona. Toda. No, después la persona recibía. Es un chistazo, weón. Claro. Es un chistazo. Entonces, tú mandabas ese mensaje a la central y la central te llamaba para decirte, te mandaron esta huevada. ¿Qué chucha quieres? Así era, fe, tío. ¿Te acuerdas o no? Así era, fe. O sea, Yo no he tenido eso, o sea, no. o sea, en el Viper te llegaba el mensaje, tú leías el mensaje y podías mandar hasta 100 caracteres. Esos 100 caracteres tú escribías algo y Le está respondiendo. claro, y el de la central, si tú no tenías recepción de mensajes de texto Ya. en tu celular, la central que se encargaba de recibir el mensaje te llamaba por teléfono y el señor le acaba de- Te lo hablaba, el mensaje te lo Claro, hablaba. te lo hablaba. Así era antes, Por ejemplo, Qué chucha. ¿tú en qué año has tenido internet por primera vez? internet. No, Yo tener creo en que, casa no. yo creo que tú has tenido antes que, creo yo, Sí. internet en casa. En casa no Porque he tenido. tú has tenido bien Yo solo en 98, Japón he tenido. 98. Porque 98. ¿Tú te acuerdas cuánto pagabas mensual por tener el servicio? No. Ahorita cuánto pagas por internet. Por teléfono, porque es un teléfono. ¿7 lucas? ¿Cuánto pagas ahorita? Sin menos de 5 lucas, 4.000 y algo por ahí. Ya un promedio de 5 lucas. Claro. Cinco- Redondeando. 5.000. ¿Tú te acuerdas cuánto pagas? 5.000 yenes, o sea, unos 37, 40 dólares. ¿Puede ser? No llega. Yo me acuerdo una vez que me olvidé de desconectar el modem y más o menos salió 17 lucas. Me olvidé, se quedó horas y horas. Pero tu promedio, ¿cuánto era de pago mensual? 10.000, 8.000, 9.000. De yenes. Yo. Acá en Japón ha sido. Sí, sí. Ah, No, pero en esa época era 1-1, pues, ¿no? Casi Porque perdón, 100 en Perú, dólares por internet. En claro. Perú el internet te venían dos cuentas. Te venía la de teléfono, Y del internet servicio. del servicio de modem y luego el de, ¿cómo se llama? El de interconexión. El de modem e interconexión venían juntos en Perú. Ya. Y era un internet precario. Era un internet que cuando tú escribías o mandabas o querías cargar una película y era una película de 2 a 3 minutos, tu celular sonaba. Me acuerdo que internet llegó a Perú 96, ¿puede ser? Ah, y espera. A ver. Y ese video, de 5 minutos, que tú querías ver, por ejemplo, un video de música o un video tipo de MTV que querías bajártelo para tu computadora, Yeah. se demoraba un día y medio. La mierda, güey. Y No lo podías reproducir por QuickTime. Ah, QuickTime, sí me acuerdo. ¿Tú te acuerdas el Seguro. primer video que has visto por YouTube? ¿Ah? El primer video que he visto por YouTube. ¿Te acuerdas? No te Ya acuerdas. en Perú sí me acuerdo. En Perú el primer video que vi por YouTube era
¿Cómo se llama esta canción? Es Rick Astley. Ese. Never gonna give you up. Ya, ese. Y luego sale así bailando, ¿no? Con cara de negro, Claro, no tiene pinta de artista. Claro. ¿Te acuerdas? Ese es el primer video que hizo por película. el Chuntar Style, ¿no? De Gran Silencio. El video. Yo me acuerdo, esto ya no tiene que ver con YouTube, o bueno, sí tiene que ver con YouTube, que era hace poco, no hace muchos años, ¿no? Un señor mayor, pues, ¿no? De mi chamba. No hace muchos años, ¿cuánto? 5 años será, pues, ¿no? Ya. Señor mayor me dice, Juan Carlos, me dice, quiero ver tecnología, pues, ¿no? Ahí pensé que yo quiero ver porno. Va por ahí. Ya está. Y me dice, yo tengo mi celular, tenía su celular Zapito, pues todavía, ¿no? Y le digo, pero contratas un servicio de internet y tal, y yo te enseño. Y sacó su suscripción a internet, pues, ¿no? Y le digo, este es YouTube, o sea, lo básico, pues, ¿no? Este es YouTube, acá tú ves los videos, los goles del último partido de la U. Y me dice, Juan Carlos, esto no funciona, me dice. ¿Cómo que no funciona? Le digo, sí. Pero mira, pues yo estoy buscando lo que quiero buscar y no me sale, me dice. Y voy a su casa y abro su buscador y decía, tetas grandes, decía. Tío, no. Estás buscando en el lugar indicado. Menos indicado. Ya, después enseñando. Bueno. Pero pudiste enseñarle. Lo ayudaste, lo ayudaste. Enseñarle sí. ¿Se le enseñaste? Es más, ¿para qué le enseñé? Lo introdujiste en el mundo. Ya adelgazó ya. Sabe todas las páginas, habidas y por haber. Muchachos, Latin Chat, ¿la entraba? Latin Chat, claro, Latin Chat. Yo nunca supe mucho cómo Terra Chat. manejar eso. Tierra, ¿no? Eso era... Pero antes de eso había una cosa que se llamaba MIR. Mir 32. 1032. 1032. ¿Qué es eso? Era un sistema de mensajería encriptado. Que solamente... Que tú hablabas en clave también. Habían bastantes... ¿Sí? Sí. Este tipo de mensajería era más popular en las universidades, ¿no? Era un chat, ¿qué era? No era un chat, era más como como un mensajería por ventana, ¿no? Donde podían ingresar varias personas. Pero por para ejemplo, qué tú creabas, ¿qué era? podías crear tipo una sala donde tú podías agregar a varios de tus amigos por nickname, ¿no? Lo agregabas a la ventana y, ¿no? Se creaba una especie de sala y todos podían conversar ahí. Pero solamente era con tus amigos o podía con cualquier desconocido. No, si tenías el nick de la persona, Tu Lo primera agregaba. red social. ¿cómo? El MIR. Primera red social. No, el Terra Chat, ¿no? Terra Chat. ¿Hi-Fi había? La Hi-Fi, mía fue la primera no. Hi-Fi. Porque antes de salir el Hi-Fi era el MySpace. Pero, o sea, no, pues, pero es que MySpace era como que más gente con la que tú conoces. En cambio, con Hi-Fi era como que más amplio, pues. O sea, podías ver perfiles de gente que era conocías, el predecesor del Face, ¿no? Claro. No, yo me escribí en el Facebook 2005. Cuando recién salió me metí ahí. Claro. 2005. 2005 fue el Face. Pero antes del Face era el Hi5, pues, ¿no? La gente usaba más el Hi5 y el otro, el brasilero. El Orkut. El Orkut. que no es brasilero, No sé de qué país. pero lo usaban bastante los brasileños. Claro. ¿Tienen sus cuentas de sus antiguas redes o no? Ya las perdieron. Yo perdí la de Hi5 porque no ingresaba. No, Correo. ¿Está operativo todavía eso? El Hi-Fi. Sí, existe. No sé. Pero el No, Hi-Fi te- ahorita es como que un Tinder. O sea, si tú tienes perfil de Hi-Fi a día de hoy, es como que tú quieres Pero ustedes creen, o sea, bueno, yo siento que hemos vivido la mejor época de la humanidad, creo yo, ¿no? En cuestión a tecnología. Las transiciones de... Sí, porque nosotros hemos vivido todo, pues. O sea, desde jugar en la calle. yo sí por la generación. Claro. Es que yo no me siento tan viejo porque yo en mi último año de colegio ya comenzaba el internet en Perú, pero en el 96, ¿no? Claro. Yo vi terminando el noticiero de Canal 5, decía panamericana.com, y decía, ¿qué .com? ¿Qué cosa? ¿Qué diablos era eso? Claro. Y ya pues y comenzó. Y se me acuerdo que cuando en esa época, en el 96, 97, todos tenían cable, ¿no? De televisión, ¿no?
Telecable. No, había el telecable y había el cable mágico. ¿No? Claro. El del pueblo era cable mágico. Y cable mágico sacó un sistema de internet que podías usarlo dentro del aparato del aparato de cambiar de canales. Podías colocarlo en teclado, adicionarlo en teclado. Y ahí podías buscar páginas web. Tú tenías otro acceso, creo. Tú tenías otro acceso. Era tenido iPhone a los 10 años. Nosotros en nuestro barrio joven. Claro, yo comía tierra y este ya estaba con el Nokia. Todavía estaba con el trompo, estaba con mi cometa. En esa época, ustedes llegaron en el Me estoy dando cuenta de las diferencias sociales. En el 99, en el 98 ustedes se acuerdan que había un aparato así grande con la pantalla a colores de tipo, no era un Game Boy, tenía otro nombre, creo que se llamaba Neo Genesis. Neo Pocket, Era de Sega, el primer Sega colores. Era de Sega. El primer aparato, O sea, el Gear, algo de Gear, Sega, claro. Sega Gear. Sega Gear. O sea, Claro. el primer portátil a colores fue de Sega. Pero era a colores, creo, pero no tenía iluminación retroalimentada. Tenía que haber luz de todas maneras. Tenía que haber luz. O sea, era colores, pero tenía que haber luz, porque no tenía iluminación propia. la Y pantalla. los casetos eran así, Los cartuchos. Los cartuchos eran de este tamaño, así grande. ¿Ustedes llegaron a jugarlo ese? Era de color negro, ¿no? No, yo sí claro, he de color tenido por un amigo y tal, pero Yo no en mi lo he época jugado, era me lo han Game Boy, prestado. pues, ¿no? Claro. Game Boy. Entonces, era más Game Boy, pues, ¿no? de la gente de mi colegio, sí, nosotros nos intercambiamos. Yo tenía el Game Boy, el Color, ¿no? Que también era sin luz, pues, ¿no? Yo tenía el Game Boy Color, pero como los juegos no eran iguales, porque el otro tenía King of Fighter. Porque es el propio de... Claro, de Sega, de pues. Neo Geo, pues, ¿no? El Neo Geo, o sea, ese juego venía el King of Fighter, yo no tenía. Puta, me siento pobre. Entonces con los patas nos No, pero cambiamos. ese que tú tenías era un maquinón, Era esa otra Game Boy nota, Color, se lo esa comía esa Game otra Boy, nota, se lo weón. comía Otra Game Boy. nota, weón. No, yo no tenía, el que tenía era mi pata. Entonces, yo Pero tenía ya, el pues Game Boy estabas en Color. el entorno que había un huevón que tenía eso, Claro. pues, ¿no? Claro. Es otra cosita, pues, o sea, que en nuestro barrio te vas a un pinball, pues, ¿no? A un pinball lo había donde la maquinita, caserita que te alquilaba En el media invierno, hora, ¿no? media hora pero por un sol. Alquilábamos Super Nintendo, ¿no? O Play, ¿no? Pero yo en mi casa tenía Nintendo, he tenido Nintendo 64 y he tenido el PlayStation. locuyón. Claro. Tú- Pero igual yo alquilaba afuera de casa, yo alquilaba porque había juegos que yo no tenía. A ver, una pregunta. A ver, Tú que has tenido Nintendo, Ajá. había una pistola para jugar matapatos. Mata. Lo que yo nunca supe para qué chumba funcionaba la bazooka. No, ¿qué Nunca he juego? jugado. yo tenía la bazooka. Nunca he Pero, jugado la ¿para bazooka. qué juego era? No, Yo tengo el dato de cómo funciona esa huevada. Ya. Era 2 juegos, ¿no? Cuando tú activabas el cañón o la pistola, la pantalla se apagaba. ¿Así? Sí, entonces en el reflejo de la... Claro, que era un de- segundo, de menos de un la segundo. tele, la pistola botaba como que una lucecita. Ya. Entonces, si cuando se apagaba la tele y en el reflejo de la tele estaba alineada con la luz que tú... La tecnología era así, pues. Estaba más o menos alineada con el patito. Con el cuadro donde le tocaba estar al... Claro. Claro. Entonces te daba como que el Como que kill, le pues. diste. Claro. Claro. O sea, no es que había un láser que... No, la pantalla se apagaba por un ratito, botaba un láser y si estaba alineado donde estabas tú apuntando... Pero tú no veías que se apagaba la pantalla. No era como que un flash. Es que justo sonaba el disparo también, pues. No, pero ese es de matapato, ese sí. La bazooka yo nunca lo usé porque no sabía qué juego era. Era de un... No, ibas todo. avanzando... No, el que tenía yo era de... Ibas matando, así, Yo jugué un vaqueros, unos vaqueritos. con la bazooka. Claro. Él se llamaba Scoop, no sé qué vaina se llamaba el juego. Ese era una hueva de plástico, pues, sí, aparatoso. ¿no? Más bien, ¿sabes cuál fue el aparato más idiota que pudimos conseguir en Navidad? Me acuerdo que el Nintendo, la empresa Nintendo, había sacado una especie de juego 3D. Mario Paint. No, ese Que de eran fondo unos rojo, lentes. claro, Sí, como fondo de rojo. Virtual Boy. Virtual Boy. De tenis no sé qué. Va. Y ahí podías Que era jugar una cosa así, que tenía te un soporte, mareaba. y ponías tu cara ahí, ¿no? Y también tenía el guante de Nintendo que tenía acá su teclado. ¿Ese era de Nintendo? ¿No era de Nintendo era. Genesis? No, era de Nintendo. Nintendo. No servía para nada. No se veía para ni mierda, porque era lento y las letras no Ya, captaban. pero es que ahí es
la gente que quería innovar Claro. va probando cosas y lanzas cosas. Y- O sea, y era- y no era barato. pero es que es novedad, pues. O Pero sea, en Perú no era barato eso. no, y el mismo Japón no era barato. O sea, era la novedad que era. Vamos a probar esta vaina y obviamente pues te lo van a vender como una tecnología de concha de su madre. No, pues. y en los 90, ese tipo de aparatos estaban, ¿sabes lo que era en el año 90 pagar $500 por un guante de mierda que no servía? Bueno, pero Pero era la si novedad. lo llegaste a conservar, eso debe. Ahora sí, no debe No, costar. ahorita pero saca ya el fue precio. eso, guante. ¿Se acuerdan que el que no podía comprar Nintendo compraba Max Play? Max Play, que era el Nintendo. El Que primer Famicom. un cartucho venía 500 juegos, pues 580 repetidos, pero Nosotros Max de Max chibolo Play. tuvimos el UFO, el UFO para El UFO. ponías el Super Nintendo. Era hacer como una super- huevada un emulador. Ah, que le podías meter los disquetes Claro, metías el cassette de que alquilabas o te lo Ya, prestaba claro, un pata. y metías Ya. un disquete de 3,1 y Ahí lo grababa copiaba. a 12 bits, Claro. hasta 16 bits, perdón. Eso no sabía. Aladino, X-Men, Claro, todo. las Era Tortugas Ninja. barato, perdón. Era un emulador chino que la habían. Por ejemplo, si ya bueno, no tenías el disquete, ponías el juego, bajabas todo el juego en ¿Disquete? el aparato sin disquete, Ajá. pero ya cuando lo apagabas ya se borraba todo, ¿no? O sea, lo cargabas en el aparatito y lo devolvías. Ah. Y si tenías un poquito de noción de programación y todo eso, podías meter unas claves que te daban vidas infinitas. Claro, los cheat codes. Ah, que también había esa vaina. Claro, había, o ¿verdad? Mario la pasabas toda con estrella, una vaina así, cosas locas, ¿no? Que podías Lo que querías. Lo que querías. Ah, eso no, ese sí yo todo. No Gracias, entiendo. eso fue por una fina cortesía de la Galería Brasil, que ahí venían el tío A ver, era- tú tenías iPhone, tu huevada así tecnológica. nosotros pirateábamos, Éramos pobres, pero y alquilábamos, vendían a nuestros vecinos para cobrarles para si querían Pero que jugar. ustedes, sus papás, no estaban acá en Nijón. Sí, pero o sea, nos No, daban pues- cosas un poquito más low cost. pues. Mi papá nos mandó el Nintendo, pues el primer Famicom. Carros a control remoto. Claro, eso fue. Claro, en Perú no había, pero. Pero había coche bomba, pero eso era otra cosa. Otros carritos. Otros eran carritos, otros carritos. Había las cámaras filmadoras, que era la novedad, ¿no? Claro. Las cámaras filmadoras que en los 90 habían con receptores en blanco y negro y a colores, ¿no? Pero las cámaras filmadoras de frente grababan en el cassette de VH o era. El que yo 8, tenía era 8, el video 8, el chiquito. chiquito, ¿no? El chiquito, ¿no? Que grababa hasta 40 minutos y habían cassettes de 60. Pero no tenía la pantallita, tenías que poner. No sabías Claro, que no estaba- existían las Claro. pantallitas, solamente lo veías por el visor ese que Ah. tenía en la máquina. ¿Tú has tenido VHS? Sí, Beta. Betamax también. Betamax. Betamax. Se supone que el VHS. Betamax era mejor calidad, Hay uno pero que- tenía menos tiempo de duración. antes de claro. esos existía uno que se llamaba cartridge, que era como un cassette con un agarre así. Lo ponías dentro y veías tu película. Pero era una cinta como de. Claro, como el de Betamax. ¿Eso era más caro? Ese es anterior al Betamax. O sea, era como que video en cassette primera generación. Claro, pero los cassettes no era que tú lo metías el aparato dentro y venía una maquinita y jalaba la cinta. Esa era una vaina que tú agarrabas y este es el aparato y tú lo colocabas así. A la fuerza. Eso era un armatoste. Sí, lo colocabas así, ponías play y corrías, ¿no? Y Hay después- fotos, videos porque yo Sí, primera sí, vez sí, escucho sí, sí, esa sí, mierda, weón. sí, sí. ¿Cómo se llama? Cartridge. Cartridge. Atri. Sí. Que era gringo, ponja, ¿qué era? Era ponja eso. ¿Qué año? ¿Sí? ¿Qué año? Los Más o menos. 90, sí, 91. Ah, 91 ya había VH, ya había CD. No, ya, sí, pues. pero antes de eso la gente usaba ese aparato. Ah, no, yo no. Habían también. Desconozco mayormente. De música también usaban el mismo cassette. El mismo Claro. cassette para música también, que venían así con su agarre. A pila era, no era a corriente. Habían Pila. carros que usaban ese aparato también para escuchar música. Carro. Ah, en un. Ah, ya, las previas a los cassettes de cinta Claro. normal eran como unos cassettes, como un juego de Nintendo. Claro, sí. Lo Ah, ponías sí, así. de música. Y Que para- no sé cómo funcionaba, pero Sí. sí se... Pero eran no de tengo cinta idea. también, ¿no? Eran de cinta, solo Ya. que el de música era la cinta más fina. Y el que era para video eran unos así, de este tamaño, así, grandazo. ¿Tú crees que ahorita
los celulares, los smartphones, pues, ¿no? Ya. ¿Tú crees que nos están vendiendo los celulares que puede tener más capacidad de batería? ¿O lo están haciendo a propósito para que... Ah, no, pero la obsolencia, ¿cómo se dice? Obsolencia programada. Eso sí, programada. sí, eso existe. O sea, eso es. Yo creo que lo hacen a propósito para que te dure 5 años lo máximo. Para que No, un celular no te dura 5 años ni cagando. O sea, yo sé que soy tacaño con los celulares. Ajá. 3 años como mucho, llorando. Es que No. en cada nueva actualización hacen que se ponga más chancho tu celular, ¿no? Y te aburra, ya está desfasado, tengo que comprar el Claro, otro. pero existen ahora nuevas aplicaciones que ahora limpian eso, ¿no? Que están sacando, por ejemplo, la gente que usa Linux, los aparatos de Linux, Claro. encuentran las fallas que tienen los debugs que hacen que tu celular se ponga lento Ya. y se lo quitan con aplicaciones. Ellos crean aplicaciones y te las pasan así como piratería en el ¿Tú Play eres, Store. iPhone o Android? Yo siempre toda la vida Android. Android. iPhone. Yo también soy más cómodo. Para mí más cómodo es Android porque el iPhone tiene limitaciones. Tiene muchas limitaciones. Pero para el que le gusta la facilidad, iPhone. Pero me Sí. acuerdo que a los principios de los iPhone ya salía el jailbreak, Claro. que tú podías ya poner aplicativos De Android. independientes, podías jugar el juego Mario. Claro, pero de Android. Ah, ya, ok. O sea, tú convertías tu iPhone, le sacaba, haciéndole el jailbreak, La firma del... Ya, pero igual, Claro. igual en prestaciones, o sea, de esto, Claro. yo siempre voy a pensar que Android es muchísimo, o sea, lo mismo que te da un iPhone, tú compras un Android de lo que sea, de cualquier marca, el Android es más económico. No. No. Con las mismas prestaciones, sí. No. No. Hay androides que son bien caros. No, pero está hablando de No, pues, o sea, alta gama, media gama. una alta gama. Por ejemplo, mi celular es alta gama y salió con el XS, ¿no? No, con el iPhone 15, iPhone 15. El 15 salió Pro Max. A ver, con lo que estamos grabando, ¿no? Claro. El celular es más potente que un iPhone de la misma época. Sí, o sea, de la misma, el 16 Pro Max creo que salió Ya, bueno, como este. ¿cuál cuesta más? Este, ¿El tuyo? claro. Claro. Ah, chucha. O sea, Sí. digamos que ahorita no hay tanta diferencia de lo chinito con el iPhone y tal. O sea, si es alta gama, tienes que pagar precio por lo que tienes. Es que hay una cosa que tienen la tecnología china, que es esos chips nuevos que están sacando ellos, Sí. de velocidad, y son demasiado compactos. Pero qué tan más rápido quieres las cosas, weón, para ayer. Es que No hay diferencia, mientras weón. más velocidad es mejor. Porque tú dices, no, pero ¿qué más Claro, velocidad? pero ¿cuánto Pero más? Digamos que en una edición, la forma de cargar, ¿no? En la edición que tú tengas, digamos que en vez de que lo hagas en computadora, lo puedes hacer en tu celular. Imagínate No, eso. pues, pero estamos hablando del día a día, pues, o sea, el uso normal, pues. Yo quiero ver un video de YouTube que te cargue. Ah, no, para eso cómprate un iPhone. normal. O sea, es lo mismo. ¿sí? No, ella pues depende para tu necesidad. Ay, es que yo quiero ver mi Instagram más rápido. No, pues. O sea, No, pero si editas, tienes que renderizar bueno, una No, cosa. si tú cosa, quieres ver tu tiene- Instagram más rápido, cómprate una buena línea de internet. ¿no? Porque la verdad. Por ejemplo, para subir un video a YouTube se demora. Ah. ¿Cuál es el cambio tecnológico que te haya facilitado la vida, en tu vida diaria, pues, ¿no? Por ejemplo, te digo la mía, que yo he trabajado de camión y tal, todo lo que es los aplicativos de camión, dónde puede entrar, puta, si no tuviese eso yo estoy perdido. Claro. El cuestión de la. O sea, para mí en trabajo, ¿no? Sí. O sea, No solo trabajo, creo que el Google Maps ayuda bastante a la gente, ¿no? no, claro, A pero mí- te digo en específico, o sea, de rutas de camión. Tú Claro. ingresas las medidas de tu camión Claro. al aplicativo y acá no entres, porque no vas a poder entrar, Por no el puedes tamaño, retroceder y tal. claro. Ya, No está entonces, permitido, claro, pero también pues. en Kanban hay. Y si no tuviese esa aplicación, de repente Google Maps me dice, no, entra por acá. Pero después, ¿cómo sales? O te quedas en el medio de la pista, pues, ¿no? Claro. Entonces yo digo, puta. Ah, esa- tienes una aplicación específica solo para cambiar. Claro, metes las medidas de tu carro y te dice, sale en verde. Ahora yo te di para pensar una cosa bien chévere, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a Japón, ¿se acuerdan que antes teníamos que ir al 7-Eleven a comprar un mapa y andar mirando los Claro, numeritos El de la manzana. ¿Cómo, Claro. cómo llegabas a una dirección? Pues, Claro. weón? Y en esa época, yo me acuerdo, cuando saqué mi brevete, intentar ir a Disney
y demorarme como 4 horas yendo por las expressway. O sea, Y le digo, Soc. hola amiguito, ya te perdiste, te cagaste. Claro, sí, Yo para irme a Disney. Gastaste tu Yo tuve plata una por la suerte. hueva. Claro. Yo me compré ese mapa que tú dices Claro. en el Seven. De que se Y abra por así. ejemplo, Claro. tenía que irme a un sitio que no, primera vez. Entonces miraba y yo agarraba y le sacaba copia de toda la ruta. Y Claro. después yo lo pegaba. Solamente la ruta que vi y como ya era fotocopia, yo Claro. pasaba con un resaltador. Claro, eso hacíamos Y todo. lo pegaba por el carro, ¿no? Y- Claro. Eso hacíamos todo. Es un chambón. No, pues solamente donde ya traza la línea, página cuadrante con el otro cuadrante. Semáforo. No, No, lo general, pues lo. Lo general era que tú agarrabas así carretera, ¿no? Número de carretera. Yo agarraba así el número de la carretera o de la pista. Ya, pero una Y dobla- específica, una casa, pues. O sea, ¿cómo hace? O sea, No, en esa época, yo hacía esto, ¿no? Yo agarraba así el mapa ese, veía más o menos la ruta y marcaba el lugar hasta el punto donde yo quería llegar, pero veía las rutas, ¿no? O sea, los números de ruta, por ejemplo, 68, ponte 2, 4, ¿no? Y ahí decía, por ejemplo, ruta 8 y decía la ciudad donde estoy pasando, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, de acá, Kanagawa a la izquierda, entonces yo veía el número, Kanagawa a la izquierda, entonces yo seguía así. O sea, yo apuntaba los números en un papel, cuando más o menos ya estaba mirando. recontra analógico, pues, ¿no? O sea, En resumen, era como el mapa del tesoro, había 2 palmeras y una X ya, y ahí tenía Sí, que llegar. ahí tenía que llegar. tararán, tan, tararán. Ahora para ir a Disney desde donde nosotros vivimos, para ir a Disney me demoro 1 hora y media, a veces menos, ¿no? Pero en esa época, para ir a Disney me demoraba 4 horas, 5 horas, así buscando. O sea, yo buscando- pienso que por una parte, o sea, está buenísimo, es mejor, Bueno, pero yo digo, ya, Que tú las tienes, existencias. tú tienes que ir a un sitio, claro, ya, y se cae el internet. Porque puede pasar. claro. Y si no sabes resolver, Ah, no, la solución que tienes es la antigua, pues no, aprender los números de la no, ruta. claro, pues, pero yo digo, para un... Yo no voy a ser el tipo viejito que todo lo de la época pasada fue mejor. Ya, bueno. Mm. Pero nosotros tenemos de repente, capacidad que de repente a un Aprender chibolo el- que nunca ha usado un mapa. Ah, porque lo que no somos digital nativo, tú dices. Claro, pues se acaba y tienes que irte a Tokio. Ah, se desesperan. ¿Cómo, Yo cómo era- llegas? No sé. Un mapa. Me ha pasado ver a Chivolo. Cuando no estás con tu celular, Ujú. te da así un poco, te pones Yo regreso a mi intranquilo. casa y así Sí. llegue tarde a mi chamba, yo recojo mi O sea, ella es Ah, una, no. una parte de una extensión tuya. Claro. No, pero sí me he olvidado en algún momento mi celular y Es como- me he ido a chambear y ya normal, fue. ¿no? O sea, Ya no- fue, no tío. pasó. No. Y no te duermes con el celular, ¿no? No, sí me duermo con celular, ¿no? Ah. pero de agarrar así de de repente. Ay, me cacho. Mientras que no le pongas nombre de mujer y le estés dando. El celular, por ejemplo, lo que me No, lo pasa es- quieras Pon bañar, de vibrador. lo quieras bañar, echarle tal para tu celular, bueno, pues ya. Pues, le pones ahí. No hay que abusar, Suavizante. No hay que, no hay que Muchachos, abusar. una pregunta del chat. Pregunte, señor. Alfonso Martínez, otra vez. Gracias, Otra vez. nuestro 21 que nos manda. Pregunta, muchachos, en Japón, ¿cómo está el negocio con la IA? El negocio con la IA. Negocio con la IA. Yo creo que hay personas que van a perder el trabajo gracias a la IA. Muchas gracias, IA. Pero que tú eres ingeniero de IT, ¿qué cosa? No, yo estoy hablando de las personas, por ejemplo, que estudiaron diseño gráfico o cosas claro, así. claro. Que Ya no están- necesitas estudiar, pues no, si Todo te lo hace la IA, ¿no? te hace la IA. Arquitectura, por ejemplo, en medidas y esas cosas. Claro que no va a ser como un ingeniero y esas cosas, Sí. pero la IA ya te lo produce, pues. Lo que te imaginaste te lo Mira, yo te lo pienso que reproduce. ahora no. Ahora no te va a quitar la chamba, pero de acá. O sea, la IA también está en pañales. O sea, Claro. es una tecnología que ha salido, ¿qué? 3, 4 años. 3, 4 años. O sea, así al popular, pues. Claro. A la gente popular. Y está evolucionando ahorita y a Ya, velocidad. pues, pero imagínate, imagínate, pues es lo mismo cuando salió el primer iPhone y lo que es en 10 años, pues. Es una cosa totalmente diferente, Claro. pues. Entonces la IA es lo mismo, pues. O sea, sale ahorita, va 2, 3 años, 4 años y espérate 10, 15 años. A ver, Pero ¿qué va a no- hacer, pues, ¿no? La IA ya se retroalimenta, no es que necesite ya que el humano le siga poniendo más input, solamente todo lo que... No, pues, o sea, no, se pero- retroalimenta, pero cada vez le ponen alguna, ¿cómo se le puede decir? ¿Ligas? Hilos. Hilos, ¿no? Se le ponen cada vez más hilos porque hay cosas de razonamiento que se le está integrando.
Que, por ejemplo, hay simulación Es que de no, razonamiento humano. Que la IA sienta. Ahorita, Sí, hay ahorita todo es un tema de prueba. Pero va a llegar un momento que sí, lo vamos a utilizar para estas vainas. Claro. Y infelizmente, si en lo que se va a utilizar, y si tú estás trabajando en eso, pues, Sannen da quedó, te quedaste sin trabajo, pues. Qué pena, pero ya fuiste. Pero así es el, Todavía es así prueba, es el mundo, pero así es el mundo también No, de claro, la pues, tecnología. de repente y del la futuro, ¿no? IA va más por el tema de, bueno, pues todo lo que es audiovisuales y todo eso, pues yo creo que va más por ahí. De repente en logística, por ahí sí, no tanto. Medidas y un montón de cosas también, ¿no? Construcción no creo que va. Yo creo que sí da tanto. No, yo creo que en construcción sí podría. Pero ¿quién va a poner el ladrillo? ¿Quién va a cargarle el cemento? O sea, eso ya. En China ya existe maquinaria que se encarga de colocar el cemento. No, claro, pues, pero va a llegar, o sea, es más tarde, pues. Va a llegar más tarde. O sea, vas a perder tu trabajo. De repente, tarde o temprano, Mira, sí. no sé si pero es no un mañana. trabajo- no sé si es un trabajo de ella, pero hay videos en que hay máquinas que hacen túneles, ¿no? Con todo y el concreto a medida, hecho todo por una máquina, por un robot. Y solamente tienes a 2 personas manejándolo. Uno que está en la parte de lo que es informática, el que le da la medida, la pauta, La data. data. Pero es que, tío, Y la otra persona es que es muy específico. Pues ahí trabajan ¿cuántas personas? O sea, estamos hablando de industrias de construcción de carros, o sea, donde trabaja más gente, pues. O sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo? O sea, Yo me imagino que en esa en esa operación área de específica, esa ¿tú área ¿cuántas específica, personas conoces que trabajan haciendo túneles? O sea, 10, o sea, 1. Por ejemplo, la IA ya también está en el ámbito militar, ¿no? también. Cuando tú escuchas hablar de dron, cosas que vuelan, pero también hay drones submarinos, que son submarinos, ¿no? Pero sin tripulación. Los mandan dirigidos remotamente, se estacionan en el fondo del mar, en un lugar en el Atlántico, en el Ártico, donde fuese, y están ahí, y solamente se dedican a recoger información, qué está pasando por arriba, y no hay nadie ahí, ¿no? Todo de frente va y la IA ya, de acuerdo a, por ejemplo, donde hay movimiento, automática se mueve solo. Sí, desde ahora ya existe, por ejemplo, cámaras que te venden así a precio muy barato, que ya te detecta un humano caminando y un carro, cuando es un carro, o cuando es un perrito, cuando es un ave. Y no sé si usa la IA, pero ya existe, o sea, detectores de ese tipo. Por movimiento. Movimientos, o sea, existen detectores de ese tipo. Te dice, esto es un insecto. Pasó un insecto. O sea, hay cámaras que ya Y si que es macho, te hembra, detectan. todo eso. Me imagino que ya debe haber, ¿no? No, bueno, pues ya una locura, ¿no? Muchacho, ya, tú dame tu predicción. ¿Tú A qué ver. crees que va a salir de acá a unos 10 añitos? No estamos en el top todavía de la No, tecnología. falta. Le falta, hay mucho por abarcar, pero yo creo que no solamente la IA va a quitarle chamba a mucha gente, ¿no? También va a ayudar a mucha gente, a por ejemplo, discapacitados y iba a decir algo mal, ¿no? Iba a decir algo malo. Iba a decir algo mal. Pero yo creo que la IA va a ayudar a personas de limitaciones a mejorar su vida. Yo creo que sí. Y ya estamos muy cerca de que estas personas con discapacidad Con limitaciones. con estas limitaciones puedan hasta caminar. Porque con un exoesqueleto, una cosa así. con exoesqueleto, Que ya existe, o sea, ya hay. No, pero que esté conectado al cerebro y ya No, es que no le dé ningún no, tipo de... un pene biónico, ¿no? las tecnologías ya están, solo que no son baratas, pues. Ah, no, O sea, está, no son si accesibles fase a... beta, va a costar. No, pues es que una cosa es que tú tengas una aplicación de IA que puedas hacer una fotito de que tú estés abrazado con Cristiano Ronaldo, y otra cosa es que tú puedas caminar normalmente, pues, o sea, no tiene nada que ver, pues. ¿Cómo O así? sea, es que es más caro, pues. O sea, tú puedes pagar una aplicación. Yo quiero estar con Cristiano Ronaldo abrazado. Ya. Lo puedes pagar. Ya. Pero yo quiero caminar, o sea, con exoesqueleto. Ya existe. Yo, por ejemplo, pero es muy caro, pues. pero lo que te digo es que, Pero eso va a llegar a un grupo muy reducido de... No, que pero va a puede- llegar que un puede- momento en que sea más se va a abaratar. masivo. masivo y que todos lo puedan pagar. Yo creo que va a suceder porque, o sea, ya la parte analítica, así, la parte técnica, la IA la puede desarrollar, la puede desarrollar. desenvolver.
Sí, y la cuestión también hasta el tipo de material y cosas que se pueden utilizar, también te lo puede decir la IA. El día que te toque operar, te van a decir, no, acá hay una IA revolucionaria, la IA te va a operar. Te va a quitar Podría la catarata, suceder, quién sabe. Te va a cortar tu cambio de, No, pues, Tu cambio de sexo. No, pues, pero... ya va a llegar el momento. ¿Quién ¿no? sabe? Claro, pues, pero igual hay veces una prótesis de un brazo, de una mano y tal. Tu pene biónico. Eso me interesa. No, pues por ejemplo, que tú tengas una prótesis de una pierna y tal. Por ejemplo, eso pasa con las máquinas 3D. Claro. Que te hacen un modelo de plástico, pues, ¿no? Ya. Y que tienes una máquina 3D y te lo hace a low cost. Ya. Que de repente en un hospital te cobran un ojo de la cara y de repente un pata que tiene una máquina 3D baja el programa y Pata, te lo hago ahí a $100. Claro. Puede ser. No, yo Y creo. eres feliz, o sea. No, pero en cuestión a sensores y eso, la IA puede ayudar bastante. Porque con la IA están creando nuevas tecnologías así, tipo chips y esas cosas. A ver, lo que yo creo es que la tecnología, o sea, por ejemplo, ahorita hemos hablado de que tú has tenido acceso a cositas un poquito más caras pues, que nosotros, ¿no? No lo sé. Pero Bueno, sí. Tu cartucho, tu teléfono satelital. Claro, pero no, el Nextel todos tenían, pues, ¿no? Güey. Todos han tenido. bueno, ¿no? pues, a lo que yo voy Tu es tío que era si Genaro Delgado. la tecnología, una vez que se hace más Yo lo descubrí. más popular, tiene que ser accesible para todos. Claro. Y tener acceso a mejoras de calidad de vida. De repente no lujos, ¿no? Como que el iPhone 25, ¿no? Que cuesta $35,000 en un futuro, ¿no? Y no lo puedes pagar, está bien, porque de repente es un lujo, pues, ¿no? Pero una cosa para el día a día, para tener un acceso a una calidad de vida mejor, pues yo creo que tiene que ser más accesible para todos. Pero, De repente un dedo biónico que Socialismo tecnológico. pero ya No, pues, pero... ya mejora, pero vamos a estar tan supeditados y dependientes a esto que el día que por A y por B se caiga el sistema y no tengamos lo que estamos acostumbrados, ¿qué vamos a hacer? No pagar una suscripción anual. mensual. Hay gente que va a decir, uy, se fue ¿cómo se hace el fuego? ¿Cómo cocino? ¿Cómo? Que hasta ahora existe, hay chibolos que no saben ni cargar, o sea, ni cambiar una llanta de carro, pues, no te Esa te pases, hace, pues. esa te hace. Ya pues, por eso, o sea, te vuelves tan dependiente y te acostumbras a que la IA piense por ti y tu pensamiento crítico, analítico, lo que fuese, lo dejas de lado. Ya lo dijo en algún momento. Un autómata. Yo digo, ¿no? El día que se cae el internet, puta, mucha gente va a O sea, sonar. digamos que tiene que ser un 50-50. No, tiene que haber un balance, obviamente, que para comprender algo tienes que conocerlo, tienes que ver la nueva tecnología y Muchachos, yo creo que más adelante, en un futuro, el dinero físico va a desaparecer, todo va a ser digital. Sería bueno que sea digital, pero el problema Casi ya estamos por ahí. el problema es que, bueno, en este país, no sé cómo será. No. Pero ya Es otro tema. Y llega un ciberataque y Se cae el sistema, no tienes plata. todo tu cripto, toda tu vaina, ¿dónde está? ¿A quién no lo puedes recuperar? Ya fuiste. Eso sería un gran problema. Por eso, ¿no? yo creo que todavía guarden, si tienen su Chorito, colchón, guarden Papel su moneda. oro, Que tengas tu papel moneda. junten agua. Todavía no vamos a seguir teniendo que limpiar el poto con papel higiénico, así que no se emocionen. O que te lo limpie la IA. No, la IA no te da Bueno, el bidet es casi como una guía, ¿no? ¿Te imaginas así, y sale- no? Te agarra y te analiza así el estómago y todavía queda, espérate. No hable de eso porque bueno, esa IA te Pero todavía queda, no comas siéntate. mucha torta, te digo. No comas torta con... No. Tiene lactosa. Ah, tú eres, Y luego, ya acabaste. Te bota tu agüita. no, aunque hay water, urinarios que mientras tú vas orinando te va analizando tu orina, ¿no? Si tu ¿Ah, sí? azúcar, No hay sabía. una pantallita ahí. Yo he visto de la Te de la dan cosas pantallita, generales. yo he visto de la pantallita que tiene un jueguito. Que tú tienes que darle, o sea, hay un Ay, así, chorrito. ahí está, Pero en sí, así ya. Ese en recreativo, ¿no? En tu experiencia, tecnología sí, tecnología no. Mi Claro, camita, tecnología dámelo está bien, ¿no? siempre. Claro, tecnología tiene que haber, ¿no? Eso te ayuda bastante. Te libera de algunas cosas.
Bueno, sí, tiene que haber un balance, ¿no? Pero recuerden que la tecnología no se come, ¿no? Y hasta donde yo sé todavía hay que alimentarnos, ¿no? Así que, Sí. tranquilo. Hasta que la IA nos dé la comida también. Y ya pues si se va a librar la guerra de las máquinas y nosotros vamos a pasar a un segundo plano. ¿Ustedes creen que va a haber así un A lo Terminator. A lo Terminator, así una huevada? Ya, Claro. pero lo estás pintando así, pues si la IA va a regir nuestra vida, vamos a estar a... Porque desde ya un smartphone, la gente no se despega de su smartphone. O sea, desde ya. No, por eso se dice, no, tú no tienes un iPhone, el iPhone te tiene a ti. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has estado 24 horas sin tu... Cuando me fui a Okinawa con mi esposa y mi hijita. Porque Sí, así, pero... 2 días. Ya, pero... ¿Porque tú querías? ¿O porque se te...? Porque es que te diviertes tanto, estás con la ¿te familia y te olvidas de que está ahí, ¿no? No ves que están los 3 juntos, no tienes a Y bien, quien llamar, bien. ¿no? Y bien, normal. Y así tiene que ser. ¿Tú cuándo ha sido la última vez que has estado sin 24 horas? Sin celular. Por ni mierda. O sea, nada de YouTube, Facebook, Instagram. Ah, no miento. Un solo día, porque el día siguiente te estábamos llamando. Ay, a ver, ahí. ¡Ah, no miento! 12 horas. De todas maneras tienes que comunicarte. Claro, tienes que porque estar- tenemos que llamar a mi papá, a mi mamá y preguntarle qué cosa ¿Cuándo has quería vivido para como, que le lleve. cuando has vivido como cavernícola, así, la última vez? Ah, yo siempre. ¿Cuánto tiempo? Yo antes del iPhone tenía mi celular normal, ¿no? Con el Docomo iModo, que el internet Claro. era ver fotos y la noticia en texto, ¿no? Mm. Podía estar ahí tirado, no lo recargaba porque 2-3 días lo miraba así y ya lo dejaba. Jugaba un jueguito de las bombitas y no pasaba nada. No pasaba nada, La culebra. porque todavía existen los libros, todavía por favor, no se olviden de leerlo, todavía hay Hoy sí hay buenos libros. ahora hay están que leer un saliendo. poquito. Ya, pero digamos que si tú no le has inculcado a tus hijos a leer y todo eso, pues no tienen por qué leer. Pues. O sea, si han existido viendo este celular Es y que todo. sabes que que ahora los sí, colegios es lo que también conocen, Es pues. que escucha, ahora hasta los colegios incentivan a los chibolos a usar tablets. Claro. Es que si no te quedas para atrás, pues. Y en las tablets tienen aplicaciones con los libros, con los O sea, mangas. todo un balance adecuado, pues. Claro. O sea, Es que si tú no le inculcas al cerebro leer, el cerebro, una parte del cerebro se apaga. Pues. Lo que yo digo es que, por ejemplo, hay libros que yo he leído en japonés, por ejemplo, Watashi no Mita Mirai. ¿Has escuchado ese? Mi futuro que el... Claro, el futuro que vi. De ¿cómo se llama esta chica? Ya me olvidé. La cosa es que lo tengo en el celular. Akira Toriyama. Lo tengo en el celular. No. Esta chica, bueno, sacó que predecía el futuro de Japón y un montón de cosas. Ya yo lo tengo eso en el celular, ¿no? Yo creo que ese es, o sea, como que es una buena lectura, uno, y otra es que ya te evitas de comprarte pues el papel y estarlo botando a la basura. ¿Tú ya no tienes ese feeling de tener el libro en físico? Es que es casi lo mismo, ¿no? De tener el libro escrito en El libro celular. huele, el libro lo siente, Claro. lo palpa, el papel, No, está bien, pero la tapa. es que como nosotros estamos acostumbrados al ver tu facilismo, estantería con tus libros favoritos, no sé, pues ya esa suena algo sale tan ahí, arcaico. no, yo no, No, no pues sé. es como ver un anime y tener la figurita, pues, o sea, No, yo entiendo. Oye, ¿qué fue, causa? Lo Ya. guillotinó. Muchachos, se nos acabó el tiempo No, infelizmente. por favor. Por entonces, Por la tecnología, pues hay que poner un tera de... Y por la tecnología es porque lo que nos estamos viendo Sí. despide el programa. Bueno, muchachos. Rubén. Nos estamos despidiendo, no se olviden, ¿no? Que siempre debe haber un balance, ¿no? Lo analógico con lo Lean, digital. no Lean, tanto tiempo de- porque si no terminamos votando como votamos. Pues, ¿no? Un pequeño metiéndole un poquito de política. claro, y si quieren, como él, tener sus libros y no se cómprenlos en físico y pónganlos en su estantería. Ya, recuerdo. Y suscríbanse, ¿no? Claro. Denle like. Denle like. Al menos los libros también te dan calor, pues, ¿no? Si no lo quieres leer, Lo quema ya, prende, lo quemas y ya, Decía después de mañana. Claro. ya quema tu marshmallow. Ya, despide bien, pues. Nos vamos, ya. Vamos, muchachos. Tu mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos.